a dejar de lado lo que era la actividad refleja para profundizar ya en lo que es el movimiento voluntario, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, que es parte ya de la clase que hemos venido haciendo, voy a comenzar a hablar el día de hoy sobre lo que es control voluntario del movimiento. Un momentito. No sé si pueden compartir mi pantalla, doctores. ¿Pueden compartir la pantalla? Doctora, ¿a qué se refiere con compartir pantalla? Disculpe. No se pueden ver ahí el diagrama que estoy poniendo, mis diapositivas. Sí, doctor. ¿Se pueden Sí, doctor. visualizar? Perfecto, muchas gracias, doctora. Bien, entonces, ya habíamos visto todo lo que viene a ser el movimiento reflejo y vamos a hablar sobre los principios generales de la organización central de las vías motoras. Entonces, con algunos grupos habíamos alcanzado a ver este esquema general, ¿no es cierto?, de cómo funciona la realización del movimiento voluntario, ¿no? Y lo que quiere decir el siguiente cuadro es que la idea de movimiento nace en las áreas corticales de asociación, ¿no? Y el plan motor, es decir, la secuencia de actividades motrices necesarias, ¿no es cierto?, para realizar una actividad determinada, se realiza principalmente en los ganglios basales, en el cerebelo lateral, que ustedes en el libro también lo van a encontrar como cerebro-cerebelo, la corteza motora y la corteza premotora, ¿no es cierto? Estas cuatro estructuras anatómicas, ¿no?, se retroalimentan para realizar el plan de movimiento. Como vamos a ver más adelante, hay un área motora suplementaria que se encarga principalmente de la planificación de las secuencias motrices y la corteza motora lleva más la función de que aquí nacen las órdenes para ejecutar el movimiento, ¿ya? Y a través de esta corteza motora y también con participación de la premotora, vemos que a través de la vía córtico-espinal, como vamos a ver también más adelante, es esa vía que se extiende desde la corteza hacia las motoneuronas alfa, principalmente el asta anterior, se va a producir un movimiento. ¿Sí? O sea, recuerden, la contracción de la motoneurona alfa, o mejor dicho, la descarga de la motoneurona alfa viene a ser la vía final común de no solamente estas vías superiores, sino también de información que llega de otras neuronas ubicadas en la médula espinal, como vienen a ser las células de Rancho, y también
llega información, como ya hemos visto en la parte anterior, de propioceptores, como el órgano tendinoso de Golgi, que lleva información sobre la fuerza de la contracción muscular, ¿no? O el uso muscular, que lleva información sobre la longitud del músculo, ¿no? Todo eso llevando información sobre la posición, ¿no es cierto?, de las extremidades en el espacio y la velocidad con que ocurren estos cambios. Entonces podemos ver acá que una vez que se produce el movimiento, ¿sí?, también se produce un proceso de retroalimentación, es decir, de estos propioceptores ubicados en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, mecanorreceptores que se encuentran en la piel, ¿no? Inclusive también órganos sensitivos de la visión, va llegando nuevamente información aferente hacia el sistema nervioso central, principalmente al cerebelo intermedio y nuevamente a la corteza motora y premotora. Acá, a nivel de este cerebelo intermedio, que en el libro ustedes lo van a encontrar también como espinocerebelo, se hace una comparación entre lo que estamos ejecutando y lo que se ha planificado, de modo que se puedan hacer los ajustes necesarios, ¿no es cierto?, las correcciones, para que el movimiento pueda realizarse en forma suave, precisa y coordinada, de modo que se pueda cumplir la función o que sea ideado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Preguntas? Si no, para proseguir. ¿Ninguna? Bien. Entonces, las ideas principales, ¿no? Corteza motora, salen las órdenes que ejecutan el movimiento, ¿sí? Hay una corteza motora suplementaria, como vamos a ver más adelante, que es la que principalmente planifica, y hay una corteza premotora, ¿sí?, que es la que establece la postura al inicio de un movimiento planificado, ¿no?, y es la que prepara al individuo para moverse, ¿no? Y a través de la vía córtico-espinal, es decir, de la corteza hacia el asta anterior de la médula espinal, viajan impulsos nerviosos hacia la motoneurona alfa para producir la contracción del músculo. Y esta contracción muscular es la que va a producir cambios, ¿no es cierto?, en la disposición de las articulaciones. Y hay un proceso de retroalimentación, nuevamente hacia la corteza y principalmente hacia el cerebelo intermedio o espinocerebelo, para realizar los ajustes necesarios de modo que se pueda comparar lo que estamos realizando con lo que se ha planificado y hacer los ajustes necesarios, ¿ya? Esta vía córtico-espinal, que es la principal vía motora, como les he explicado a ustedes, ¿no es cierto?, también es llamada la vía piramidal, ¿ya? Y hay una vía córtico-vulvar, es decir, no todas las neuronas de la corteza van a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa, que están ubicadas, y gamma, en el asta anterior, sino que hay un grupo de fibras que se van a dirigir hacia los homólogos de estas motoneuronas correspondientes a los pares craneales, ¿sí? Entonces, ya vemos que tenemos pares craneales oculomotores, y los otros pares craneales motores vienen a ser el trigémino, el facial y el hipogloso, ¿ya? Asimismo, estas fibras que nacen en la corteza no solamente se van a dirigir hacia los núcleos motores de pares craneales y a la motoneurona del asta anterior, sino que algunas van a hacer sinapsis a nivel del tronco encefálico con otras neuronas, ¿sí?, para formar fibras o vías que también participan en el control de la postura y el movimiento, que vamos a desarrollar más adelante. Y las que quiero que ustedes siempre se acuerden son estas cuatro: rubro espinal, retículo espinal, tecto espinal y vestíbulo espinal. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces proseguimos. Bien, entonces vemos acá que la corteza motora, en este lado, ¿sí?, tiene una organización somatotópica, y eso es un término que quiero que vayan apuntando y vayan teniendo en la cabeza, ¿no? La definición es: una organización somatotópica significa que el sistema nervioso central tiene una distribución topográfica,
en las cuales cada parte del cuerpo tiene una representación en un lugar del sistema nervioso central, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de la corteza motora. La corteza motora tiene una organización somatotópica porque cada parte del cuerpo tiene una representación en una parte de la corteza. Así vimos que en la parte superior de la corteza motora están representadas las extremidades inferiores, ¿no? Y en la parte inferior de la corteza motora está representada, ¿no es cierto?, la cara y la boca. Y no solo eso, como ustedes pueden darse cuenta, no solamente hay una distribución topográfica, sino que también el área representada, ¿sí?, va en relación, ¿no es cierto?, a la frecuencia con que se usan dichas partes. Y en el ser humano, ¿cierto?, las áreas de mayor representación son aquellas destinadas a aquellas actividades que nos caracterizan como especie. Una viene a ser el lenguaje, ¿sí?, y el otro viene a ser la motricidad fina. Y es por eso que la cara, la boca, la lengua tienen mayor representación en la corteza, así mismo como la mano, ¿sí? Esto recibe el nombre de organización somatotópica. Ahora, luego de hablar de esta organización somatotópica, vamos a hablar de cómo está organizada la corteza. Entonces, habíamos visto que había una corteza motora, que había una corteza premotora, había una área motora suplementaria y también participa el área somatosensitiva, que está a nivel de la corteza parietal, ¿ya? Principalmente en el área de la parte de la corteza parietal posterior, ¿sí? Y entonces vemos que la corteza motora primaria, habíamos dicho, nace en las órdenes para la ejecución de los movimientos. En la zona motora suplementaria tiene lugar la planificación, es decir, acá se planifican las secuencias motrices necesarias o se programan las secuencias motrices necesarias para ejecutar un movimiento. Y se puede decir que cuando se han hecho estudios experimentales en simios, la lesión de la zona motora suplementaria produce incapacidad del animal para realizar actividades bimanuales, ¿ya? La corteza premotora, que se halla por encima del círculo del cíngulo, lo van a revisar, generalmente se encarga de establecer la postura al inicio del movimiento. O sea, esta corteza premotora recibe información, se proyecta hacia la corteza motora y recibe información de la corteza parietal posterior, es decir, de la corteza somatosensitiva. Y como dice acá, establece la postura al inicio de un movimiento planificado, es decir, prepara al individuo para moverse. Por otro lado, la corteza parietal posterior, que está, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, en la corteza parietal, cuya función principal es la función sensorial, se proyecta hacia, como hemos dicho, hacia la corteza premotora, y las lesiones de esta región producen deficiencias, ¿no es cierto?, en el desempeño, que se van a caracterizar por la incapacidad de realizar secuencias motrices aprendidas, como viene a ser comer con un cuchillo, ¿ya? Recordar siempre que tanto la corteza motora, la motora complementaria, la corteza premotora y la corteza parietal posterior tienen una organización somatotópica. No puede ser tan detallada quizás como la corteza motora primaria, pero sí tiene una organización somatotópica en las cuales distintas partes del cuerpo están representadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a hablar sobre el control de los músculos axiles y distales y vamos a hablar de los haces córtico-espinal y córtico-vulvar, ¿no? Y dice ahí que en el tronco encefálico y en la médula espinal, las vías y neuronas que se ocupan de los músculos esqueléticos del tronco y las porciones proximales de las extremidades están situadas en las porciones ventromediales, en tanto que las que se ocupan del control de los músculos distales están en las porciones laterales, ¿ya? Entonces,
Lo que se refiere acá es que las neuronas a nivel del tronco encefálico y médula espinal, ya hemos dejado de lado la corteza, estamos hablando de fibras descendentes que discurren por el tronco encefálico y la médula, aquellas que van a dar inervación hacia los músculos proximales de las extremidades y del tronco, se van a encontrar en las porciones ventromediales, ¿sí? Es decir, anteromedial, orientados hacia la línea media. En tanto que las que se ocupan del control de los músculos distales están en las porciones laterales. Y eso vamos a quizás verlo a medida que vayamos desarrollando el siguiente tema. Esta viene a ser la vía córtico-espinal. ¿Por qué? Porque van a ser de la corteza motora y se va a dirigir, ¿no es cierto?, hacia la médula espinal, ¿sí? Las primeras neuronas motoras, generalmente de la vía córtico-espinal, se encuentran en el giro precentral, en el área 4. Giro precentral, por delante de la cisura de Silvio, también llamada, ¿no es cierto?, circunvolución frontal ascendente. Y ustedes ven cómo sus axones, ¿sí?, discurren, ¿sí?, pasando por la cápsula interna, y casi el 80% de estas fibras córtico-espinales se van a decusar a nivel del bulbo para pasar hacia el lado contralateral. Acá dice, haz córtico-espinal lateral, 80% de las fibras, ¿no es cierto? Es decir, estas fibras están discurriendo por la parte lateral de la médula espinal. ¿Para qué? Para hacer sinapsis, como ya hemos visto con la segunda neurona motora, que está ubicada en el asta anterior. ¿Sí? Acá está la motoneurona gamma, la motoneurona alfa. Ubicación, ¿sí?, asta anterior de la médula espinal. ¿Para qué? Para que por medio de sus axones ir hacia los órganos efectores que vienen a ser los músculos, el músculo estriado. Pero por otra parte, vemos que un 20% de las fibras de las córtico-espinal no se decusan hacia el lado contralateral, ¿no es cierto?, sino que siguen descendiendo, ¿sí?, hasta llegar al nivel en donde van a hacer sinapsis con las motoneuronas del asta anterior. Puede ser una interneurona o puede ser una motoneurona alfa o gamma. Pero aquí, como dice, este haz córtico-espinal ventral hace sinapsis con las neuronas que se encuentran hacia la parte medial del asta anterior. Es decir, va a dar inervación a aquellos músculos, ¿sí?, que se encargan principalmente de la motricidad gruesa y del control de la postura y el movimiento. Para repetir, vemos acá, haz córtico-espinal o vía piramidal, 80% de la fibra se decusan y van a hacer sinapsis con estas células que se encuentran en la porción lateral del asta anterior. Es decir, son las neuronas que van a dar inervación a los músculos distales, que son los que participan principalmente en la motricidad fina. Y por otro lado, el 20% de las fibras que no se decusan, sino que lo hacen a nivel medular, en que van a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, lo hacen hacia las neuronas que se encuentran en las porciones mediales, por decirlo así, del asta anterior. De modo que van a dar inervación a los músculos proximales que participan principalmente en el mantenimiento y control de la postura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, en resumen, las motoneuronas del asta anterior que se encuentran hacia la parte medial, es decir, cercas a la línea media, dan inervación a los músculos proximales de las extremidades y a los músculos del tronco, de modo que participan en la motricidad gruesa y en el mantenimiento de la postura. Y por otro lado, aquellas fibras, ¿no es cierto?, que dan inervación a las motoneuronas del asta anterior que se encuentran hacia la parte lateral, estas motoneuronas dan inervación, ¿no es cierto?, a los músculos distales de las extremidades, participando principalmente en la motricidad fina. Recordar también que no todas estas fibras llegan hacia el asta anterior, sino que hay un grupo de fibras que van de la corteza,
¿sí? Hacia el tronco encefálico para hacer sinapsis con las motoneuronas, ¿no es cierto?, de sus homólogos de los pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales motores? Ya hemos hablado, los oculomotores, el hipogloso, el facial y el trigémino. Bien, habíamos mencionado también anteriormente, ¿no?, que no todas fibras o no todos los axones que nacen de la motoneurona, de la primera motoneurona de la corteza, van a llegar hacia el asta anterior de la médula espinal, ¿no es cierto? Sino que hay un grupo de neuronas que van a hacer sinapsis también con grupo de neuronas que se encuentran en el tallo encefálico y que también están implicadas en la postura y el movimiento voluntario. ¿Ya? Habíamos dicho que eran 4: vestíbulo espinal, retículo espinal, tecto espinal y rubro espinal, ¿sí? Y aquí vamos a ver esta representación, ¿sí?, bastante didáctica, en la que vemos estas fibras del tallo encefálico medial, es decir, aquellos grupos o núcleos de neuronas que se encuentran próximas hacia la línea media, y tenemos los núcleos vestibulares, tenemos también el tecto, ¿sí?, o sea, los núcleos están en el tecto, y tenemos también la formación reticular medial, ¿sí? Estas neuronas que se encuentran a nivel vestibular, ¿no es cierto?, vemos que van a formar las vestibuloespinal, o sea, estos núcleos vestibulares que tiene fibras que provienen del oído, que es un órgano que se encarga no solamente de la audición y el equilibrio, envían sus axones, ¿no es cierto?, hacia el asta anterior de la médula espinal, hacia este grupo de neuronas que están ¿dónde? En la parte medial, y por lo tanto están implicadas más en la postura y en la postura. Entonces vemos acá, el as vestíbulo espinal se encarga del control de la musculatura cervical y de los músculos antigravitatorios, ¿sí? Luego tenemos el haz retículo espinal, que se origina ¿dónde? En la formación reticular, y cuyos axones también van a hacer sinapsis con neuronas que están ubicadas en la parte media del asta anterior y que van a participar en el mantenimiento de la postura y la modulación del tono muscular. Es decir, ¿no es cierto?, dan inervación también a las motoneuronas GABA. Y estas fibras que se originan de neuronas ubicadas en el techo, descienden también para hacer sinapsis, ¿no es cierto?, a nivel, no acá, sino que estas fibras del tecto se van a dirigir, ¿no es cierto?, principalmente hacia núcleos motores en el tallo encefálico que van a dar inervación a los músculos cervicales para el control del movimiento de la cabeza y también hacia los núcleos oculomotores. Entonces, para hacer una revisión, vías del tallo encefálico, ¿no es cierto?, que se ubican en la parte medial. Vestíbulo espinal, ¿sí?, que se encarga del control de la musculatura cervical y de los músculos antigravitatorios. Retículo espinal, mantenimiento de la postura y modulación del tono muscular, y el haz tecto espinal, que se encarga del control de los movimientos de la cabeza y los ojos, ¿ya? El vestíbulo espinal y el retículo espinal, por la función que tienen, van a dirigirse principalmente hacia motoneuronas que están hacia la parte medial del asta anterior de la médula espinal, que, como hemos dicho, son las neuronas que van a dar inervación a los músculos proximales y del tronco, ¿no?, que están implicados en la función de la postura principalmente. Y por otro lado, el haz tectoespinal controla movimientos de cabeza y ojos, por lo tanto, enviará sus axones hacia fibras o hacia neuronas en el tronco encefálico que dan inervación hacia la musculatura cervical, y también en el tronco encefálico dará inervación a aquellos músculos, a aquellos núcleos de pares craneales que dan inervación a los músculos oculomotores, tercero, cuarto y sexto, ¿sí? Y aquí vemos, por otro lado, del tallo encefálico lateral tenemos este núcleo rojo
que está ubicado también a nivel del mesencéfalo o de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y que vemos envía su acción que se decusa hacia la parte contralateral, formando el haz rubroespinal, y este haz rubroespinal va a hacer sinapsis principalmente con estas neuronas del asta anterior que se encuentran alejadas de la línea media, ¿no es cierto?, hacia la parte lateral. Por eso son neuronas que van a dar inervación principalmente ¿a quién? A músculos distales, que son los que participan principalmente en la motricidad fina. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro hasta ahí? ¿Qué dice mi delegada Lalesca? La doctora Lalesca. ¿Qué dice, doctora? Todo se entiende, doctor, si no hay problema. Sí, cualquier cosita, por favor, me avisan para detenernos, ¿no es cierto? Y aclarar, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Bien, vamos a hablar ahora sobre otras estructuras, ¿no es cierto? Hemos visto ya cómo cómo la corteza participa en el movimiento voluntario. Hemos hablado sobre la corteza motora suplementaria, la corteza motora, la corteza parietal posterior. Hemos hablado de cómo ocurre el control tanto de los músculos axiles como distales, ¿no es cierto? Hablando de esta forma de los haces córtico-espinal y córtico-vulvar, ¿sí? Hemos hablado de las vías del tronco encefálico que intervienen en la postura y en el movimiento voluntario, rubro espinal, tecto espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal, sabiendo cuáles son las que son mediales y laterales para tener una idea si participan principalmente en la motricidad fina o en los movimientos gruesos o de la postura. Y vamos a hablar ahora sobre los ganglios basales, teniendo algunas consideraciones anatómicas, ¿ya? Aquí lo que me gustaría que recordaran de todo esto, que ustedes ya lo han visto seguro en neuroanatomía, es que el caudado y el putamen forman conjuntamente el núcleo estriado. Ya, o sea que tenemos acá el núcleo caudado con el putamen con núcleo caudado van a formar principalmente el núcleo estriado, ¿ya? Y el núcleo estriado, que está formado por el putamen, ¿no es cierto? Y el núcleo caudado, recibe información de diferentes áreas, ¿ya? Recibe información del área motora, que como hemos visto está a nivel del lóbulo frontal, en la corteza precentral. Recibe información también sensitiva, que está en el lóbulo parietal, principalmente en el área parietal posterior. Recibe información de asociación, ¿no es cierto?, también que proviene de la corteza, y recibe información del sistema límbico, ¿ya? Bien, estas proyecciones, o sea, esta proyección del núcleo estriado hacia la corteza, ¿no? Se organiza también topográficamente y funcionalmente, de modo que el putamen, ¿no es cierto?, se ocupa principalmente del control motor y el caudado se encarga principalmente de los movimientos oculares y de la función cognitiva. ¿Ya? Entonces, la idea que nos quiere quedar de todo lo que hemos visto es que el putamen y el núcleo caudado forman el núcleo estriado, que este núcleo estriado va a recibir información de áreas motoras, sensitivas, límbicas y de asociación, que el putamen se ocupa principalmente del control motor y que el caudado se encarga de los movimientos oculares y la función cognitiva, ¿ya? Y que este núcleo, como vamos a ver más adelante, el núcleo estriado se proyecta al globo pálido
y los núcleos subtalámicos. ¿Ya? Bien, eso es para hacer un breve recuento así anatómico. Aquí vemos, podemos decir, vamos a pasar acá, ¿no es cierto?, que las funciones de los ganglios basales participan en la planificación de los movimientos. Dice acá, los ganglios basales seleccionan los programas motores adecuados para una determinada actividad en la que participan los procesamientos cognitivos y motores, ¿ya? Influyen en el procesamiento de los estímulos del movimiento y en el inicio del mismo. Recuerden que reciben información de la corteza sensitiva, es decir, reciben información de los propioceptores que están en tendones, músculos, ¿no es cierto?, piel, ¿sí? Y por otro lado, participan también en el inicio de lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen relaciones, ¿no es cierto?, con la corteza motora, con la corteza suplementaria y con la corteza premotora. Dice, ajustan la información aferente del programa de motor para realizar los movimientos adecuados, ¿ya? Esto tiene principalmente importancia, ¿no es cierto?, en los programas motores de los movimientos finos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes escriben manualmente, ¿ya? Y aquí, en el cuadro anterior, este es un cuadro que creo que son lo que les debe quedar de las funciones principales de los ganglios basales. Seguro en la parte práctica, al desarrollarla, van a encontrar un mejor entendimiento para cuando se entiende la fisiopatología del Parkinson. Y aquí hay una representación, ¿no es cierto?, de los circuitos, ¿sí?, del sistema de los ganglios basales. ¿Qué podemos? Eso es algo más teórico, que es bueno que tengan en consideración, ¿no? Pero lo mismo, es acá participan en la planificación del movimiento o en términos más amplios de los procesos en los cuales el pensamiento abstracto es convertido en una forma voluntaria. Entonces, estos ajustes, ¿no es cierto?, recibe información, ¿no es cierto?, del programa relator y realizar los movimientos adecuados, se producen porque hay cambios en este circuito. Entonces, de repente es algo mucho más teórico, pero la idea principal sería, hemos dicho que este es el núcleo estriado, ¿sí?, que está constituido por el putamen y por el caudado y que procesan información que se ocupa del control motor, ¿no? Entonces vemos acá que el núcleo estriado recibe información tanto de la corteza cerebral como del tálamo, ¿sí? Y vemos que esta información es de tipo excitatorio. Cuando vean ustedes en neurofisiología líneas continuas, se refiere a que un efecto estimulante, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir acá? Que la única vía de salida, ¿no es cierto?, del grupo de ganglios basales hacia el tálamo o hacia los núcleos del tallo encefálico, vienen a ser ¿qué cosa? Vienen a ser el globo pálido, ¿sí? O sea, las fibras del globo pálido constituyen la única vía de salida de este circuito de los ganglios basales, ¿sí? Vemos que se dirigen, acá tiene efecto inhibitorio hacia el tálamo y tiene efecto inhibitorio hacia los núcleos frontopedunculares, cuyas fibras se dirigen hacia el tallo encefálico y la médula espinal. Vemos también acá que hay como parte de los ganglios basales tenemos que hay un globo pálido, su segmento interno, un globo pálido, su segmento externo, hay unos núcleos subtalámicos, hay una sustancia negra, reticular y compacta, y que en esta sustancia reticular negra compacta se produce la dopamina, que tiene un efecto inhibitorio sobre el núcleo estriado, ¿ya? Acá, ¿cómo se cierra el circuito? O sea, ¿cómo es la influencia? O sea, los ganglios basales reciben información límbica, sensorial y motora, y vemos que tienen que influir sobre el globo pálido, porque las fibras del globo pálido son las únicas vías de salida de este circuito. Vemos que el globo pálido, por ejemplo, tiene un efecto inhibitorio, ¿no es cierto?, sobre el tálamo, ¿sí? Y vemos acá que cuando el núcleo estriado inhibe al núcleo pálido,
se va a producir la incapacidad de este para inhibir al tálamo. De modo que el tálamo va a tener una influencia principalmente excitatoria sobre la corteza. ¿Sí? Vemos acá, ¿no? Tiene el globo pálido, generalmente inhibe al tálamo, pero cuando el núcleo estriado inhibe al globo pálido, a su segmento interno, se pierde parte de esta capacidad inhibitoria y el tálamo tiene una función excitatoria sobre la corteza. ¿Sí? Por otro lado, podemos ver acá, ¿no es cierto?, que el núcleo estriado inhibe al globo pálido, pero no en su segmento interno, sino en su segmento externo. ¿Sí? De esta manera se va a reducir la inhibición sobre el núcleo subtalámico. Y al inhibirse la inhibición sobre el núcleo subtalámico, se permite que se excite el globo pálido interno, por lo que este aumenta su inhibición sobre el tálamo y el tálamo también ejerce un efecto inhibitorio sobre la corteza. ¿Ya? Es esa forma como dice ahí, se van ajustando la información aferente del programa motor para realizar los movimientos adecuados. Es algo bastante teórico, pero básicamente para que tengan una idea, ¿no? Entonces vemos que el núcleo estriado, como hemos visto, va a recibir información tanto de la corteza como del tálamo, ¿sí? Información sensitiva, principalmente del tálamo, donde se encuentra la tercera neurona sensitiva, información motora de la corteza, ¿no es cierto?, donde está la primera neurona motora. Y que las influencias que recibe el nervio estriado, ¿sí?, tanto de la corteza como del tálamo, es principalmente excitatoria. Pero esto se puede modificar en forma indirecta, ¿no es cierto? Porque cuando el estriado, como dice acá, ¿no?, inhibe al globo pálido en su segmento interno, este pierde su capacidad de inhibición sobre el tálamo, de modo que hacia la corteza va llegando información excitatoria. Pero por otro lado, ¿sí?, cuando el estriado ejerce inhibición sobre el globo pálido en su segmento externo, ¿sí?, este disminuye su inhibición sobre los núcleos subtalámicos, ¿sí?, de modo que aumenta la excitación del globo pálido y este puede excitar mucho más al tálamo, de modo que se ejerce un efecto inhibitorio sobre la corteza cerebral, que como hemos dicho, es donde nace y donde se planifica y nacen las órdenes para la ejecución del movimiento. ¿Preguntas hasta ahí? Al final les preguntaré yo entonces, ¿ah? Bien, vamos a hablar entonces ahora del cerebelo, ¿no es cierto? Que como muchos de ustedes ya han visto anatomía, y lo había dicho un alumno en el grupo de prácticas, dice que se encuentra en medio de los principales sistemas sensitivos y motores del tronco cerebral, del tronco del encéfalo, perdón, ¿no? Está constituido, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos anatómicamente, podemos decir que desde el punto de vista anatómico, el cerebelo se divide en tres partes por dos fisuras transversas, la posterolateral, que separa el nódulo y el flóculo a cada lado del resto del cerebelo, y una fisura primaria que separa, ¿no es cierto?, el resto del cerebelo en un lóbulo anterior y uno posterior. Aquí vemos que el cerebelo está conectado con el tronco encefálico por tres pares de pedúnculos situados por encima y alrededor del cuarto ventrículo. Tenemos entonces el pedúnculo cerebeloso superior, acá está más o menos diagramado, ¿sí?, que comprende fibras de los núcleos cerebelosos profundos que se proyectan hacia el tronco del encéfalo, núcleo rojo y el tálamo. Es decir, en el pedúnculo cerebeloso superior encontramos fibras aferentes, ¿no es cierto? Eferentes, principalmente motoras, que se dirigen hacia el tronco del encéfalo, el núcleo rojo y el tálamo. Tenemos un pedúnculo cerebeloso medio que contiene solamente fibras aferentes, ¿no es cierto?, de los núcleos
contralaterales de la protuberancia. Son fibras aferentes, llevan información sensitiva, principalmente propioceptiva, a través de las fibras musgosas y trepadoras, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y tenemos un pedúnculo cerebeloso inferior, que es una mezcla de fibras aferentes, es decir, sensitivos, que llevan información propioceptiva del tronco del encéfalo y de la médula espinal, y fibras eferentes, que son fibras, por decir, motoras, que se dirigen hacia los núcleos vestibulares, ¿no es cierto? Que, como ya habíamos visto, dan origen a las vesículas espinal, que se encarga principalmente del control de la musculatura cervical y de los músculos antigravitatorios, ¿ya? Eso lo pueden encontrar en el libro, eso es lo principal que quiero que se interesen. Luego, eso también solamente es anatomía. Luego, antes de hablar de la organización del cerebelo, propiamente dicha, de la corteza, tenemos que recordar que el cerebelo tiene una corteza cerebelosa que está separada de una sustancia blanca, ¿no es cierto?, de los núcleos cerebelosos profundos. Entonces, los núcleos, como habíamos mencionado, los pedúnculos cerebelosos medio e inferior transportan fibras hacia el cerebelo, que se denominan fibras musgosas y trepadoras, que provienen de lo que llegan a los núcleos colaterales, a los núcleos profundos, perdón, del cerebelo, y van a llegar hacia la corteza, ¿no? Y habíamos hablado con el grupo de práctica, de repente aclarar, habían mencionado que los núcleos profundos del cerebelo eran 3, pero hasta, bueno, me imagino puede haber cambiado bastante. Yo tengo entendido que eran 4, ¿no? Era el dentado, globoso, emboliforme y fastigiados, ¿no? Y que el núcleo globoso, y la respuesta podría ser que el globoso y el emboliforme se agrupan para formar el núcleo interpósito, ¿ya? Entonces, de repente ahí viene esa pregunta que había quedado en la práctica, si eran 4 o 3, depende, ¿no? Si consideras al núcleo globoso y al emboliforme como un solo núcleo, que es el interpósito, podríamos decir que son 3, pero si consideramos cada uno por separado, serían 4, ¿no? Globoso, fastigium, dentado y emboliforme. Aquí vemos un esquema, ¿no?, de la representación de la corteza cerebelosa, ¿no? Y tenemos que la corteza, ojo, tenemos corteza, sustancia blanca, núcleo profundo. Vamos a hablar de la corteza. La corteza está constituida por 3 capas. La más externa viene a ser la capa molecular, ¿sí? Y en esta capa molecular vamos a encontrar principalmente a las células estrelladas y las células en canasta, ¿sí? Luego tenemos la capa de las células de Purkinje, que está constituida por las células de Purkinje, que son una de las neuronas más grandes que hay en el sistema nervioso central, ¿sí? Y luego tenemos una capa granular, donde vamos a encontrar a las células de la granulosa, ¿no es cierto?, y a las células de Golgi, ¿ya? Lo que sí vamos a ver más adelante es que las únicas fibras eferentes que salen de la corteza cerebelosa y que se proyectan hacia los núcleos cerebelosos profundos pertenecen a quién? A las células de Purkinje. Resumen: corteza cerebelosa, una capa molecular externa que está constituida por las células en canasta, las células estrelladas, una capa de las células de Purkinje, que está constituida por las células de Purkinje, y una capa granulosa que está constituida por las células granulosas, ¿no es cierto?, y las células de Golgi, ¿sí? ¿Qué más considerar? Que las únicas fibras eferentes que salen de la corteza pertenecen a las células de Purkinje, ¿sí? Y estas células de Purkinje van a llegar principalmente ¿hacia dónde? Hacia los núcleos profundos del cerebelo. La información aferente, es decir, la información propioceptiva proveniente, ¿no es cierto?, del cuerpo, ¿sí?, viene a través de estas fibras trepadoras y estas fibras musgosas, ¿ya? Recordar entonces, doctores,
Las fibras eferentes, ¿sí?, que salen de la corteza cerebelosa están constituidas por los axones de las células de Purkinje y salen por el pedúnculo cerebeloso superior que contiene fibras motoras, ¿ya? Las fibras aferentes son las que llevan información sensorial, principalmente propioceptiva, hacia la corteza cerebelosa. Son de dos tipos: las fibras ascendentes o fibras trepadoras, ¿sí?, y las fibras musgosas, ¿ya? Provienen, ¿no es cierto?, del tronco encefálico, ¿sí?, de diferentes partes del cuerpo, de diferentes núcleos de la protuberancia, las fibras musgosas, trepadoras, pero principalmente el núcleo olivar inferior, y van a llevar hacia la corteza. ¿Qué otra cosa habría que recordar? Que estas fibras aferentes, que llevan información propioceptiva principalmente, fibras trepadoras y fibras musgosas, como ustedes ven, son excitatorias, ¿ya? Las fibras trepadoras llegan hacia las células de Purkinje, llevando información excitatoria. Las fibras de las fibras musgosas, o sea, las fibras trepadoras y las fibras musgosas llevan información propioceptiva hacia los núcleos profundos, ¿ya? Recordar. Vamos, de repente voy a ordenarme yo un poquito mejor. Tenemos acá la corteza. Creo que este esquema es mucho más didáctico. Esta es la corteza, ¿sí? Vemos células de la granulosa, vemos células de Golgi, vemos células en canastas, podemos ver células en estrella por acá y las células de Purkinje, ¿sí? Vemos acá los núcleos dentados del cerebelo, emboliforme, fastigium, ¿no?, dentado, etc. Vemos también acá que llegan fibras que llegan con información sensorial principalmente propioceptiva, desde los núcleos del tronco encefálico, las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Ambas llevan información excitatoria tanto hacia los núcleos profundos como hacia las células de la corteza cerebelosa, ¿sí? ¿Vemos acá? Estas fibras trepadoras o ascendentes dan estímulos excitatorios tanto a los núcleos profundos como a las células de Purkinje. Por otro lado, estas fibras musgosas, que también llevan información sensorial y cuyos axones están en el tallo, sus neuronas están en el tallo encefálico, llevan también impulsos excitatorios hacia las células de los núcleos profundos y hacia principalmente estas, las musgosas, hacia las células de la granulosa. Hasta ahí vamos, ¿ya? Un dato importante: de las células nerviosas que están en la corteza cerebelosa, todas son inhibitorias. Miren, la célula de Golgi inhibe a la célula granulosa. Las células en canasta inhiben, ¿no es cierto?, a la célula de Purkinje. La célula de Purkinje, cuyos axones constituyen la única vía de salida de la corteza hacia los núcleos de cerebelo, y no inhibe a los núcleos de cerebelos. La única interneurona de la corteza cerebelosa que es excitatoria viene de las células de la granulosa. Y miren cómo ocurre este circuito. Viene información sensorial excitatoria hacia la célula de Purkinje, ¿sí? Viene información excitatoria hacia la célula de la granulosa. Pero la célula de la granulosa, vemos que su axón se proyecta para luego dividirse en forma de T y recorrer un largo trayecto, por lo que se llaman fibras paralelas. Se dirigen hacia esta célula del Golgi, en donde tiene un efecto excitatorio. Pero como hemos dicho que la célula de Golgi es una neurona inhibitoria, la excitación de la célula de Golgi produce ¿qué cosa? Inhibición de la célula de la granulosa. Por otro lado, vemos que esta célula de la granulosa excita también a la célula de Golgi, las células de canasta, pero la célula de canasta es una neurona inhibitoria que al ser estimulada inhibe a la célula de Purkinje, ¿sí? Y vemos acá que al final la estimulación
de la célula de Purkinje, ya sea por las fibras ascendentes, ya sea por las células en canasta o por las fibras paralelas, produce impulsos inhibitorios de la célula de Purkinje hacia los núcleos profundos. De modo que la función cerebelo es principalmente modular los impulsos eferentes excitatorios de los núcleos cerebelosos profundos hacia el tronco del encéfalo y hacia el tálamo. Algo parecido, cuando hemos visto los ganglios basales, vemos, ¿no es cierto?, cómo la descarga, ¿sí?, del núcleo estriado, que es influenciada por la corteza motora o por la corteza o por el tálamo, va a modular el patrón de descarga. Aquí también vemos lo mismo. Acá se modulan estos impulsos, o sea, los impulsos nacen de los núcleos profundos del cerebelo y a través del pedúnculo superior se dirigen hacia los núcleos del tronco encefálico, ¿no es cierto?, y el tálamo. Si ustedes pudieran ver esto, doctores, van a ver que toda la información que llega a la corteza cerebelosa es excitatoria. Es decir, la información aferente, la información sensorial que llega hacia la corteza cerebelosa es excitatoria. La información que llega a los núcleos profundos es excitatoria. La información que llega hacia la corteza cerebelosa es excitatoria. Sin embargo, y los impulsos que nacen de los núcleos cerebelosos profundos hacia el tronco encefálico y el tálamo es excitador, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿sí?, los impulsos que salen de la corteza cerebelosa a través de los axones de la célula de Purkinje hacia los núcleos cerebelosos es inhibitorio. Entonces, modifica este patrón de descarga, porque los impulsos que salen de los núcleos profundos hacia el tronco encefálico y el tálamo siempre es excitatorio, ¿no? Siempre. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta inhibición que ejerce la célula de Purkinje ante la información sensitiva que llega de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas, modula los impulsos eferentes excitadores, de modo que estas son parte fundamental, ¿no es cierto?, o necesaria para realizar, ¿no es cierto?, un movimiento suave y coordinado. Recordar siempre que una de las funciones principales del cerebelo viene a ser la coordinación. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de estas fibras aferentes que vienen, ¿no es cierto?, de diferentes partes del cuerpo, llevando información sensitiva, vemos cuáles son las principales vías, ¿no es cierto?, que llegan hacia el ibero y qué tipo de sensación transmiten. ¿Ya? Solamente para que vean un poquito, revisen bien cómo llegan impulsos auditivos y visuales, impulsos propioceptivos principalmente, impulsos vestibulares. Pero o sea, vemos que hay impulsos vestibulares, estos están relacionados al mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Vemos también que llegan impulsos propios, mayormente propioceptivos, ¿no?, relacionados al mantenimiento del control y la postura, ¿no? Y también del área del tecto, habíamos dicho que había un tecto espinal, ¿no?, y hay información que también llega, impulsos auditivos y visuales. Y aquí vemos, para hablar de las divisiones funcionales, un ejemplo bien práctico, que lo hemos visto en la práctica con los casos clínicos, y vemos que tenemos a nivel del flóculo y el nódulo el vestíbulo cerebelo, que viene a ser la parte más primitiva del cerebelo, que envía proyecciones hacia los núcleos vestibulares y es la parte del cerebelo que se encarga del equilibrio y los movimientos oculares. ¿Ya? Por otro lado, tenemos acá el espino cerebelo. ¿Sí? Este espino cerebelo vemos también que se encarga principalmente, ¿no es cierto?, de la ejecución motora. Envía tanto información a los sistemas ascendentes mediales, ¿sí?, como a los sistemas descendentes laterales. Habíamos dicho que su función principal de este espino cerebelo, que es la parte medial de los hemisferios cerebelosos, se encarga principalmente de la ejecución motora, es decir, compara el programa motor con lo que se está ejecutando, de modo que se puedan hacer los ajustes necesarios para
lograr el movimiento deseado. Y por otro lado, esta área más prominente es el cerebro, ¿no es cierto?, cerebelo. También está constituido por las partes laterales de los hemisferios cerebelosos, se proyecta, ¿no es cierto?, a la corteza motora y premotora, y como hemos visto, junto a los ganglios basales, se encarga de la planeación del movimiento. Bien. Bien, doctores, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, o está todo claro. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué me dice mi delegada, la doctora Lalesca? Todo ok, doctor. ¿Todo claro, doctorita? Sí, doctor. Bueno, si no, cualquier cosa, el día martes en la teoría lo seguimos desarrollando. Estoy comunicándome con sus docentes porque con algunos he hablado de repente que hay mucha sobrecarga académica. Digo siempre hay libertad de cátedra, eso lo voy a hablar con los docentes, ¿no? Pero la idea que yo siempre hemos transmitido hasta ahora en el curso es conociendo la carga académica, sobre todo de otras materias que son mucho más extensas. La idea es evitar un poco esto, ¿no? De modo que tengan más tiempo para estudiar y se estresen menos, ¿no? Entonces, el tema de los mapas conceptuales, de repente para ustedes, como técnica de estudio, desarrollar los videos, pero no como presentación de trabajo, sino para desarrollarlo en forma de Ateneo, aula invertida en el aula, ¿no? Pero tratar de ahorrar tiempo, no tanto en la presentación de informes. Eso es lo que estoy hablando con los doctores, ¿ya? El día martes vamos a tocar el tema del sistema nervioso autónomo. A pedido, no sé, me está escribiendo un alumno, Vilón. Bien, él ya se me... A ver, el doctor José Adolfo Vilón, respondiendo la pregunta del doctor Villón, sí, doctor, o sea, la corteza cerebelosa, no. A ver, hemos dicho que en el cerebelo hay una corteza, ¿no es cierto?, que está constituida por las células de Purkinje, las células de la granulosa, las células de Golgi y las células estrelladas, ¿no? Hay una sustancia blanca que lo separa de los núcleos profundos. Los impulsos que nacen de los núcleos profundos del cerebelo hacia el tallo encefálico y el tálamo, que son impulsos motores, siempre son excitatorios, ¿ya? Lo que pasa es que el patrón de descarga de los núcleos cerebelosos profundos, que siempre es excitatorio, es modificado por la descarga de las células de Purkinje, que siempre es inhibitorio, ¿sí? O sea, la información propioceptiva que llega a la corteza cerebelosa es excitatoria, ¿sí? Pero la información sale a través de los axones de las células de Purkinje, que siempre es inhibitoria. Y como los impulsos de los núcleos profundos siempre excitatorio, lo que se hace es modular, ¿no es cierto? Que el patrón de descarga de repente no sea tan frecuente, sino un poco más modulado. Respondo su duda, doctor Estevillón. Perfecto. Y bueno, estoy hablando eso con los docentes, ¿no? Para evitar un poco la sobrecarga académica en cuanto a la presentación de informes, que el desarrollo de mapas conceptuales, resúmenes, sea más para el alumno como un instrumento de estudio, no como presentación de informe, para que no tengan tanta sobrecarga académica, estrés que les impida, ¿no es cierto?, un mejor aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué más? También resumí más los casos clínicos, de desarrollar más, que esto no es cirugía, ¿no? En que básicamente es memoria, sino que acá más hay que fomentar la lectura, el análisis, ¿no? Y tratar de comprender.
¿Ya? Eso es lo que estoy hablando con sus docentes para que puedan aliviarlos un poco de la presentación de informes, mapas conceptuales que me parece que los está sobrecargando, sobre todo los que llevan microbiología y pato. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ninguna. Son poco habladores, ¿ah? Bien. Si no, en todo caso, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me la hacen saber a través de su delegado, ¿ya? Bien, si no hay más que decir, doctores, si no hay más inquietudes, si no hay más dudas, nos estamos viendo el día martes, ¿no? Para el desarrollo de la clase teórica que viene a ser sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Bien, no sé, bueno. Damos concluida la clase del día de hoy, doctor. Ya seguro vamos a reunirnos esta semana para avanzar un poco también ya lo que es sensitivo, para ir acelerando, porque la parte sensorial pienso desarrollar principalmente visión y audición y la parte de mecanorreceptores, tacto, frío, dolor. ¿Sí? Bueno, creo que no están con muchas ganas deben estar cansados haciendo informes. Nos estamos viendo, nuevamente agradecerle su presencia el día de hoy y nos vemos el día martes, ¿ya? Buen fin de semana. Está bien, muchas gracias, doctor. Buena clase, cuídese. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.